En el vasto Olimpo de la creatividad, donde las ideas se convierten en eternidad, dos fuerzas opuestas se observan y se reconocen desde el principio de los tiempos. Una de ellas encarna la embriaguez del arte, el éxtasis sin control, la pasión que desborda y rompe los moldes de la lógica. Su nombre es Dionisio, el dios del vino, del teatro, del caos creador y del éxtasis colectivo. A la otra. Surgió del mundo mortal, pero se elevó como un dios moderno al transformar la imaginación del siglo XX en un imperio de sueños controlados. No era un artista caótico, era un arquitecto de mundos. Lo suyo no fue la inspiración momentánea, sino la planificación milimétrica. Cada rincón de sus parques, cada segundo de sus películas, respondía a un propósito. ¿Debe entregarse a la locura liberadora de Dionisio? ¿O debe levantar los muros disciplinados del castillo Disney? La respuesta no es simple. Cada vez que creas, cada vez que sueñas con emprender, cada vez que te enfrentas al vacío del lienzo, eliges un lado, el caos que libera o el orden que estructura. Dionisio susurra desde el rincón oscuro, rompe las reglas, arriesga, embriágate de idea. Disney, desde su torre iluminada, te dice organiza, estructura, construye, comenta, comparte, elige tu lado. O atrévete a forjar el equilibrio, porque esta historia no termina aquí. Apenas comienza. Pero nadie puede decidir por ti. ¿Serás el artista ebrio o el arquitecto de sueños o lograrás el equilibrio imposible de ambos? Porque el fuego creador necesita chispa y necesita forma, precisa locura y precisa método. Y encontrar ese equilibrio es el desafío que define a los grandes. Y aún así, en su mirada persistía la chispa del soñador que había sido niño. Dionisio lo habría despreciado, pero Disney encontró su fuego dentro del orden. Quizás su magia residió precisamente en esa contradicción, en construir con la mente y crear con el alma, en reconocer que Dionisio y Disney, opuestos en apariencia, son las dos manos del mismo creador. Su nombre es Walt Disney. Hoy, estos dos titanes del pensamiento creativo se enfrentan en un duelo eterno, el dios del delirio y el arquitecto de la fantasía. Una conversación que nunca ocurrió, pero que vibra en el espíritu de cada creador. Lo ha visto una y otra vez a artistas que se pierden en el placer y la desmesura, que destruyen su propia obra sin saberlo. Su filosofía es embriagadora, pero peligrosa. Disney, en cambio, ha presenciado el otro extremo. La obsesión por el control, la búsqueda de la perfección hasta ahogar la espontaneidad. Cuando todo es demasiado predecible, la magia muere. Su disciplina es efectiva, pero puede volverse prisión. Ambos extremos son veneno. Ambos caminos conducen al fracaso. Si se recorren solos, pero el equilibrio es un sendero tan estrecho que casi nadie logra recorrerlo sin caer. El dios del delirio observa al creador del ratón y sonríe con desdén. Tú has convertido la creatividad en rutina, le dice. Has transformado el arte en un producto. Lo has encadenado. Para Dionisio, el arte sin caos es impostura. Las mejores ideas surgen de la locura, del error, del exceso. El exceso es su cuna, es su origen. Disney, sin alterarse, responde a un sueño sin estructura. Es un espejismo. La magia necesita un escenario. La historia necesita un hilo. La creación sin límites se disuelve antes de nacer. Uno defiende el desorden como cuna de la genialidad. El otro, el orden como sendero hacia el éxito. La pregunta es inevitable.
¿Quién tiene la razón? ¿Y cuál es el precio real del error? ¿Es la creatividad sin límites un don o una trampa peligrosa que arrastra al abismo? Dionisio, hijo del poderoso Zeus, es más que un dios del vino. Es el guardián del éxtasis, del desorden transformador, del arte en su estado más puro y crudo. El hombre detrás del ratón, el tejedor de sueños, no nació Dios, pero convirtió la imaginación infantil en una industria que cambió el mundo. Su arte fue distinto. No celebraba el caos, lo organizaba. Cada historia que contaba, cada personaje que dibujaba, cada parque que diseñaba, estaba pensado como una maquinaria perfecta. La creatividad para Disney debía tener fronteras, han reglas, han su éxito. Se construyó ladrillo a ladrillo, escena a escena. Él no bebía el vino de Dionisio, bebía café y escribía guiones con precisión quirúrgica. Fue el Apolo moderno, dios del orden, del equilibrio, del arte pulido. Su mundo es un castillo, no una fiesta sin fin. Pero, al poner tanta estructura, sacrificó la chispa del caos que enciende la verdadera magia. Su mundo es el de la liberación de las normas, del descontrol consciente, del arte que nace de la ruptura y del error. Sus seguidores, sátiros y ménades, no eran solo bailarines frenéticos, eran símbolos de la pérdida del yo, de la búsqueda de la reinvención a través del caos. Dionisio enseña que solo cuando destruyes las estructuras, cuando te pierdes en el abismo del exceso, puedes encontrar una forma superior de creación. Pero ese viaje no es gratuito. La pregunta resuena: ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por ese grado de libertad? Y al otro lado del Olimpo creativo se alza Walt Disney. A lo largo de su vida, Disney trazó un camino donde las ideas, antes libres y salvajes, se canalizaban por rieles invisibles. Ahora, imagina lo imposible en el encuentro entre Dionisio y Disney. Dionisio conoce bien el abismo. El exceso, si no es domado, consume. En este dilema eterno, cada emprendedor, cada creador del siglo XXI se convierte en un gladiador en esta arena filosófica. Hoy, esta batalla no se libra entre dioses antiguos, se libra dentro de ti. Y quizás ahí resida la verdadera respuesta a no en elegir, sino en combinar, en bailar en el borde del caos, sin caer. En el Olimpo del éxito, las historias son más que relatos, son espejos. Son lecciones. Y en este espejo, acabas de ver tu reflejo. Suscríbete.